Bien, Liz, ¿cómo has visto estas elecciones en Colombia, las elecciones locales y regionales? ¿Qué, qué características salientes has visto en cuanto a las campañas, a la comunicación que se utilizó, la calidad, digamos, de, de las campañas? ¿Estuvo a la altura? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué puedes contar? Oh, hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hablando un poco sobre las campañas en Colombia, considero que fue un momento político en la que la sociedad está un poco cansada. Es decir, eh, puedo observar en la mayoría de los distritos, en este caso de los municipios, de las alcaldías en las que se votó, que fue un voto hasta cierto punto de castigo. ¿Cómo podemos observarlo? Bueno, pues en este caso estaba teniendo mayoría o una mayoría relativa la izquierda, en este caso la de Gustavo Petro. Sin embargo, en estas alcaldías se logró ver que ya hay nuevamente una mayoría por parte de la derecha o en este caso del centro derecha, ¿no? Si bien aún no está tan fuerte, digamos, las posiciones del centro o un poco más moderadas, sino más bien regularmente hemos observado que en Colombia hay esta situación de extremo, ¿no? De o eres completamente derecha o eres completamente izquierda. Entonces, sí, la sociedad votó de forma en la que ya no estuviera la izquierda. Eso quiere decir que, bueno, podríamos pensar que Gustavo Petro no está haciendo, no está trabajando, digamos, para la ciudadanía. Y esto también por lo que tiene también estas investigaciones, como en el caso de su hijo. Ujú. ¿Cómo, ¿Cómo comunicó la oposición, digamos? Bueno, por los resultados parece que bien, pero el mensaje llegó y probablemente el mensaje del gobierno no está llegando. Sí, pues en este caso, el pacto histórico, que era lo que el la izquierda es lo que estaba promoviendo, pues realmente vemos un movimiento pues casi nulo, ¿no? En este caso que no comunicó, no realmente se posicionó, realmente, ahorita no tengo el dato exacto, pero sí el pacto histórico me parece que ganó en muy pocas alcaldías. De hecho, eh, en algunos, como por ejemplo Medellín, o sea, o Antioquia, que es el Valle de Aburrá, en este caso sí perduró la parte de ganar el voto conservador. En este caso tenemos a Fico, que en este caso pues estuvo participando por, bueno, ahorita no recuerdo bien el partido, pero que ganó por un porcentaje bastante alto. Ujú. ¿Cómo hay una visión, por lo menos desde afuera, de el estilo confrontativo del presidente? ¿Es así? Y si es así, ¿lo va a tener que modificar dado los resultados? Pues me parecería que sí. Creo que ahí su comunicación está dejando un poco que desear en el sentido que él está siendo muy tajante, muy estricto en algunas cosas, o está siendo más bien un poco, se está yendo un poco al extremo, y eso justo lo podemos observar al momento en que la sociedad votó en estas últimas elecciones. Porque si bien la administración puede ser buena o también puede ser mala. O sea, creo que también depende mucho de la percepción de la ciudadanía, porque si bien puede ser buena, pero si a la ciudadanía no le llega el mensaje como debería o como pensarías que esté llegando, en este caso no vemos que la comunicación o en este caso que la posible administración sea buena. Entonces, pensando como ciudadana, en este caso, quizá no ciudadana de Colombia, pero la gente por eso vota emocionalmente. Si no estás llegando a, al- a las emociones, si no estás llegando eh, sí, a la parte no racional justo de la gente, pues entonces no estás diciendo nada, sino más bien estás siendo estructural pues está haciendo así y así, nada más. No es una manera en la que podamos mm, definir que el mensaje sea óptimo. Entonces, sí consideraría que tendría que cambiar el mensaje, pero también cuántos años ya le quedan bueno, que me parece que 2 años, ¿no? Le queda Pues, todavía a,
a Gustavo Petro, entonces creo que todavía son 2 años, va a la mitad de su periodo, en la que podría cambiar el discurso, podría cambiar las maneras, en las que podrían aumentar quizás su aprobación, ¿no? Creo que una de las cosas que principalmente le preocupan en este caso a los presidentes es el porcentaje de aprobación que tiene para la ciudadanía, ¿no? En este caso, yo como mexicana, por ejemplo, tenemos el caso de Andrés Manuel López Obrador, que en sus 5 años ha llevado una aprobación del más del 50% y que eso se demuestra realmente en la ciudadanía, como en este caso, como, qué tan feliz, digamos, puede estar, ¿no? Qué tan tranquila, pacífica, y que en este caso para las próximas elecciones, que ya vienen justo para el 2024, se pueden, se puede representar, ¿no? Quizá en una votación. Bueno, nombraste a tu país. Eso me da pie para preguntarte eh, que me ayudes a pensar respecto a los dos modelos comunicacionales que serían lo opuesto, ¿no? Entre Petro y López Obrador, ¿no? Esos serían los dos modelos bien distanciados, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque si bien podemos observar el pasado, digamos, que tuvo en su carrera Andrés Manuel, creo que justo lo que hizo Andrés Manuel, y por eso también considero que su campaña en 2018 fue bastante álgida, y por eso tuvo tanto índice de votación, fue en este caso porque cambia completamente el discurso. De hecho, sí se puede hacer una pequeña comparación, tampoco puedo decir una comparación per se, porque son sociedades distintas, son países distintos. En este caso, quizá tanto las comparaciones no se pueden hacer. Sin embargo, el discurso que maneja en este caso Gustavo Petro, que llega a ser, reitero, bastante tajante, bastante, no al extremo, pero sí, eh, pues con una posición muy puesta, en lo caso, lo tuvo, perdón, también Andrés Manuel en las elecciones del 2012, en las elecciones del 2006, su discurso principalmente fue de ataque o de decir, no me gusta la forma del gobierno, y entonces cuando eres gobierno, de qué otra manera puedes hacerlo? ¿No? Siempre son esas preguntas que se hace la ciudadanía. Entonces yo considero que de igual manera esa ha sido quizá la percepción que ha tenido la ciudadanía colombiana con respecto a hacer este cambio, ¿no? Ya no tener la mayoría en las alcaldías por parte de la izquierda, sino más bien por la parte conservadora. Entonces, hay que ver de qué manera puede cambiar o si va a ser un líder, en este caso Gustavo Petro, que acepte el cambio de forma en su discurso, ¿no? Porque hay en muchas ocasiones que lo podemos ver también en otros países, como por ejemplo Ecuador o en este caso Perú, por ejemplo, que sus que es difícil que cambien en este caso su forma, porque a veces no se está pensando en la ciudadanía, se está pensando meramente en su gobierno. Entonces, creo que por eso la ciudadanía vota por cómo vota, ¿no? Con un voto de castigo, con un voto de pues sí, de hartazgo a estas situaciones. Sí, parecería que la ciudadanía lo que quiere es mayores consensos y menos polarización, digamos, ¿no? Sí, Eh, estoy completamente de acuerdo. Buscando el equilibrio más que nada, ¿no? Yo pensaba, todavía les cuesta, ¿no? A los políticos tener un buen equipo de campaña, ¿no? En materia de comunicación. Todavía estamos lejos, ¿no? Sí, considero que en este caso bueno, creo que es importante siempre tener un equipo de campaña comunicacional para, tanto para tu gobierno, para gestionar en este caso la comunicación de gobierno, porque si bien, reitero, puedes tú estar diciendo algo de una manera, pero la ciudadanía lo está entendiendo de otra manera. Entonces, justo creo que siempre se ha comentado la parte de esto de la investigación, qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, generar estos consensos, si bien en algunos momentos, reiterando un poco y haciendo la comparación con Andrés Manuel, él también llegó a polarizar la sociedad. Sin embargo, ya en estos últimos años de gobierno hemos estado viendo que ha hecho estos consensos, ya no se hace tanto la polarización que hubo en estos primeros años. Entonces, para no justo irme tanto a México,
regresando a Gustavo Petro, sí tiene un gran reto, en este caso, en el que si bien él puede cambiar su discurso o no lo haga, en este caso realmente que tiene un 20% creo que de aprobación, me parece si no es que un poco menos, entonces por ahí se va más o menos con el índice de aprobación de Guillermo Lazo, entonces hay que hacer esas comparaciones del por qué la gente no está feliz, no está de acuerdo con ese tipo de gobierno, porque reitero, puedes tener muy buenas propuestas de políticas públicas, de, de seguridad social, de educación, pero si la ciudadanía no está feliz, vas a tener una oposición que no te va a dejar realmente manejar tu gobierno. Entonces, en este caso, aquí se juntan varios factores, ¿no? Si bien tu equipo de campaña, tu equipo ya de gobierno, tiene que hacer las gestiones necesarias para que comuniques de la mejor manera, pues entonces investiga en cómo está hablando, quiénes están hablando y por qué lo están hablando. Creo que es una de las cosas que también de importancia el social listening. Por ejemplo, qué tanto es la manera en que en las redes sociales están hablando de ti, o si sí están hablando, porque en algunos casos ni siquiera están hablando y tú seguirás navegando, digamos así, en este caso gestiona tu gobierno sin ninguna dirección. Entonces, al momento que tú haces el social listening, dices, ah, ok, entonces las redes sociales están hablando de forma negativa o están hablando de forma positiva. ¿Cuánta gente está hablando de mí? ¿Quiénes son los actores principales que están hablando de mí? ¿Y qué están diciendo? Entonces, a raíz de eso, tú podrás también eh, manejar o en este caso proponerle o más bien tu equipo tendrá que proponerte para decir, mira, esto está pasando por esto, esto y esto. Hasta en las crisis se pueden observar, ¿no? Buscas una crisis en este caso de Gustavo Petro, y cuáles son de las primeras que han salido y que sí siguen manteniendo, ¿no? Que se siguen hablando de ellas, pues el caso de su hijo, ¿no? ¿De qué manera también la gestionó? Yo en este caso considero que mm, a veces el jactarse o el responder de una manera bastante rápida y porque también pueden ser errores de ambos lados, ¿no? Tanto del candidato, en este caso del que ya está en gestión, o en este caso también del equipo de comunicación, en el que por la misma crisis dice, sí, sí, ya habla, cuando en este caso es un poco complicado, cuando puede ser un momento de solo 2 horas, que haber sido una crisis de 2 horas, pero si metes más fuego a la leña, pues en este caso se seguirá avivando. Entonces, considero que sí es un momento en que las mediciones tienen que ser reiterativas, sobre todo si estás a cargo de un país grande o quizá también hasta para una alcaldía, ¿no? Considero que los equipos de campaña son fundamentales y que en muchas ocasiones en la parte de las redes sociales de la comunicación no se no se hacen tan visibles. Entonces creen que ya ganaron la campaña y simplemente se pasa a lo siguiente, pero no se sigue una línea discursiva. Lo podemos observar en muchos casos. Entonces sí es importante tener siempre un equipo de campaña que te acompañe. Así es. Vos nombraste el caso de Ecuador. Bueno, ahí podemos decir a favor de ese país que, que institucionalmente tuvo mecanismos como para salir de la crisis, ¿no es cierto? Eh, yo no sé si en el caso de Colombia es así, porque me refiero a la poca intención favorable que tenía Lazo, que lo obligó a renunciar, y el llamado anticipado a elecciones, ¿no? Ese es un mecanismo que les funcionó, digamos, frente a la crisis le funcionó a Ecuador. Eh, y Colombia tendría algún tipo de mecanismo. ¿Qué pasaría si el presidente no remonta en la opinión pública? Pues en este caso, pues seguiremos viendo a una sociedad eh, disgustada por el manejo del gobierno, pero de igual manera no podemos también hablar tanto a veces de la generalidad del presidente. Justo a veces también tenemos que ver cómo se han manejado los gobiernos municipales. Si también, porque en muchas ocasiones pecamos en que nos
decimos, no, el presidente lo está haciendo mal, el presidente esto, el presidente lo otro. Sin embargo, también los gobiernos municipales tienen incidencia, evidentemente política, e inmediata hacia nuestros municipios. Entonces, en este caso de Colombia, creo que se ha demostrado en estas elecciones que si bien están cansados del gobierno actual, también están cansados del gobierno municipal, si bien tanto presidencial como municipal. Entonces, creo que será una oportunidad bastante interesante ver cómo se maneja esta nueva mayoría que tiene la derecha para hacerle también frente quizá en algunas cuestiones a las decisiones am, que tiene el presidente. Entonces, creo que siempre estos pesos y contrapesos funcionan para hacer estos equilibrios y consensos que tanto se buscan. Entonces, me parece interesante. Creo que lo dejaría un poco abierta esa respuesta porque, bueno, apenas acaban de ser las elecciones hace un par de semanas. Entonces, hasta que si bien entren en el cargo, será ya cuando se empiecen a ver quizá estas diferencias o quizá no. Creo que también eso es lo que a veces no se piensa, ¿no? Entonces, creo que va a ser importante cómo, cómo comuniquen, cómo empiecen a trabajar, porque sí, tenemos una sociedad cansada en Colombia. Ujú. Eh, Vamos a México. ¿Cómo está la opinión pública mexicana? ¿Está cansada o está feliz? Es, es interesante, igual no voy a meter algún sesgo de parte de mi opinión al ser mexicana, pero considero que si bien el índice de aprobación justo con el presidente es bastante alto, tenemos una oposición un poco, ¿cómo decirlo? Un poco desgastada, porque si ha buscado y se ha aliado, lo podemos. Bien. Eh, ¿Cómo ves el escenario de dos candidatas mujeres para las elecciones mexicanas del año que viene? Es interesante en primer término. Bastante, completamente interesante y considero que es un momento y también un cambio bastante importante el hecho que en ambos, tanto en el partido que ahorita está en gobierno, en gestión, como la oposición, hayan optado por mujeres. De hecho, sería la primera ocasión en la que habría posibilidad que en México haya una presidenta. eh, Porque si bien ya hemos tenido candidatas mujeres para la presidencia en México, ha habido momentos en que se bajan de la candidatura o en este caso también con pocas posibilidades. Pero ahora podemos observar a dos perfiles que están bastante fuertes. eh, claro, una en este caso Claudia Sheinbaum, con con un apoyo bastante fuerte, por ejemplo, por parte del presidente, por parte de su mismo partido, porque claro, podemos ver justo cómo se escogió en las internas a Claudio Sheinbaum y en este caso no a Marcelo Ebrard, pero sí considero que es importante eh, ver cómo ella maneja su discurso. Hemos visto cómo ha sido su cambio, su evolución en la forma en que habla. Hasta cierto punto ya está optando la forma de hablar con, como con Andrés Manuel, entonces eh, quiere ser una figura parecida a él, o de qué manera ella va a dar su plus, o ella va a dar su, su diferencia, ¿no? Es decir, soy Claudia Sheinbaum, y no Andrés Manuel, o no soy la segunda de Andrés Manuel. Y por otro lado, tenemos a Xochitl Gálvez, que justo ella es por parte y elegida por la oposición, en este caso por esta alianza de Va por México, que es el PRI, el PAN, el PRD,
Entonces, me parece que es una decisión bastante interesante en el principio porque ella, su manejo de comunicación, tanto en redes sociales como en la campaña, en este caso de Tierra, ha sido bastante, em, pues sí, ha buscado a la gente que la apoyen, que se vea muy visible en redes, ha sido también bastante polémica por algunas cosas que ha hecho. Sin embargo, me parece que sí tiene que afianzar a su público objetivo, porque claro, ya tiene un voto duro, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, pero entonces, ¿quiénes van a ser los principales actores, o más bien principales personas a las que les estará hablando? Creo que es algo que todavía no estamos viendo para Xochitl Gálvez y creo que es un reto que debe tener para la siguiente, para las precandidatas, perdón, ya para las campañas, ya estamos justo en pre-campaña, entonces siento que debe estar un poco más, mm, tiene que ser más directa, porque ahorita, y siempre también se ha comentado, si le hablas a todos, no le estás hablando a nadie. Entonces sí debe afianzar al público, o en este caso dos, tres públicos objetivos, que en este caso sean su voto duro, porque tenemos justo tres alianzas, que son tres partidos con ideologías distintas, pero que se han aliado como oposición ante, en este caso, una maquinaria que es Morena, que tiene, reitero, un voto duro bastante alto y también una aprobación bastante alta. Muy bien. Muchas gracias, Liz. Te agradezco. Muchísimas gracias.